Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey porque una vez más estamos aquí, glorificando y exaltando su nombre, bendito su nombre santo. Así que esta mañana vamos a escuchar un poderoso tema, un tema donde mis hermanos, muchos de nosotros, cuando sabemos recibir la palabra, la ponemos por obra, vamos a ser más que vencedores y más que victoriosos. Así que usted quiere ser un vencedor, usted quiere ser un victorioso. Ya no va a estar, ¿verdad? Usted preguntándole a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Cuánto tiempo he estado orando, he estado clamando? Ahora el Señor le va a hablar a su vida a través de esta palabra, donde usted, ¿verdad? Va a entender muchas cosas de las cuales usted ha estado peleando, quizá batallas, está quizá pasando situaciones en su vida, pero a través de la palabra usted se va a dar cuenta cómo nosotros, mis hermanos, nos tenemos que mantener. Y recuérdese que si usted se mantiene unido a la vid, que es nuestro amado Jesucristo, usted va a poder hacer todo lo que usted, el Señor le mande a hacer, y usted va a ganar las batallas, porque no se trata de que usted va a hacer lo que usted quiera hacer, sino de lo que Él le mande a hacer, porque Él conoce nuestras profundidades de nuestro corazón, conoce todas nuestras injusticias, nuestras maldades, todo lo que nosotros creemos que no es injusticia, creemos que no es maldad, creemos que a veces nos creemos tantas cosas, que mis hermanos, pero lo que menos hacemos es creer en el poder de la palabra de Dios. Así que recuérdese nuevamente, yo se lo vuelvo a repetir, y yo creo que si en cada prédica a mí me toca repetirlo, la maldición no viene sin causa. Siempre hay una causa, siempre hay un porqué a tener lucha aquí, ¿verdad? Porque más adelante vamos a leer ahí textos bíblicos donde nosotros vamos a darnos cuenta de que está escrito. Y si yo no leo la palabra, entonces yo voy a estar ahí sí que eh, mandando palos al aire, ¿verdad? O sea, siempre preguntándole a Dios por qué esto, por qué el otro, por qué aquí, por qué allá. Entonces, mis hermanos, nosotros le damos derecho legal al enemigo, al diablo mismo, a que él entre a nuestras vidas a hacer lo que él quiere. Entonces, si yo me mantengo unido a Dios, ¿verdad? Unido, oiga bien, la unidad no es solo de boca, la unidad es de que nosotros, mis hermanos, verdaderamente hagamos lo que dice su palabra. Amén. Así que el tema que hoy voy a trasladar para su vida, para edificación y de bendición, lleva como nombre, conoces a tus enemigos, a los cuales estás enfrentando. Entonces nosotros tenemos que saber, mis hermanos, si nosotros, ¿verdad? Los conocemos verdaderamente, porque a veces, mis hermanos, algunos conocemos, pero no los conocemos a todos y tenemos que conocer cómo se mueve el mundo espiritual. Y vamos a ir a una cita bíblica para iniciar, que está en Mateo 12, vamos a leer Mateo 12, 26, 28. Mis hermanos, nosotros todos tenemos que saber que tenemos que pedir a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque mis hermanos estamos entre dos reinos que se oponen entre sí. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de Satanás. Recuérdense que el reino de Dios siempre, mis hermanos, se va a estar oponiendo a todo lo que proviene de Satanás. Mis hermanos, Él ahí está. El Señor está presto, dispuesto, esperando que su pueblo se levante, que su pueblo pelee las batallas, porque mis hermanos, Él pelea las batallas cuando nosotros hacemos lo que Él nos demanda en su palabra y cuando nosotros somos gente fiel, que nos mantenemos, mis hermanos, ¿verdad? Como le decía, unidos a Él, porque Él no puede, mis hermanos, venir y pelear batallas por usted. Él no puede ir como glorioso gigante delante de usted, ¿verdad? Como el peleando esas batallas, ¿verdad? Por uno, porque mis hermanos, si nosotros no le damos el derecho a Dios, el derecho, mis hermanos, Él lo toma cuando nosotros hacemos conforme a su voluntad, pero también mis hermanos, no le podemos dar derechos a Satanás cuando nosotros somos influenciados y trabajados mentalmente en nuestro corazón. ¿Sabe por qué le digo? Hay mucha gente que está trabajada, está influenciada, porque mis hermanos, oyendo la palabra, no la quieren vivir, oyendo la palabra, no quieren hacer, mis hermanos, piden dirección
y lo primero que hacen mis hermanos es hacer lo contrario. Entonces, no pida dirección si usted no la va a seguir, sino que mejor, mi hermano, yo le digo algo, mejor doble rodillas, clame, pídale a Dios y dígale al Señor, dame esa sabiduría y esa revelación, que el Señor se la mande directamente a usted, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo usted se va a tardar, pero dependiendo, usted se va a tardar mientras usted, entre más baje, entre más usted reconozca, porque a veces, mis hermanos, es de reconocer, he fallado, Señor, me han dado consejo, Padre, porque a veces ese puede ser un derecho que usted le da al enemigo, que el enemigo ve que usted no se humilla delante de Dios, porque mis hermanos, él él sí conoce cuando la gente, mis hermanos, no se humilla delante del Señor. Entonces, mis hermanos, él le tiene miedo a la humillación. Él no puede entrar cuando una persona se humilla, cuando la persona reconoce, Señor, tú has mandado ayuda. Señor, a mí me han hablado, me has hablado fuerte. Recuérdese que el Señor, mis hermanos, siempre cuando nos quiere despertar nos va a hablar fuerte y nosotros eso no nos gusta. Mira, hay gente que evade, mis hermanos, porque siempre quieren oír nada más que los conmiseren. Ahí se va a quedar tirado en el desierto. Por eso dice el Señor, la llevaré al desierto. Lleva el Señor siempre muchas veces a la membresía de la iglesia, mis hermanos. ¿Para qué la lleva? Porque dice, solamente ahí puedo hablar contigo, pero hay gente que ni aún en el desierto permite que Dios le hable. Entonces, mis hermanos, ni aún así se arrodillan. Entonces, por eso vamos a leer ahora esta parte de la palabra en Mateo 12:26. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer primero en Reina Valera y luego lo vamos a leer en Internacional. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, aquí en versión internacional dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros a veces estamos, mis hermanos, nuestra lucha, ¿verdad? Aquí en la tierra es contra potestades, con huestes, principados, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender la jerarquía del mundo espiritual, pero a veces nosotros por falta de conocimiento, de discernimiento a la palabra, solo hablamos por hablar. Entonces aquí, mis hermanos, el Señor esta mañana nos está hablando de una manera muy especial. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que seamos libres, mis hermanos, que dejemos de estar viviendo ya con esa mentira, que a todos mis hermanos queremos vivir en esa mentira. Estamos viendo los tiempos, mis hermanos, cómo están ya en este momento. El mundo, mis hermanos, podríamos decir, ya está de cabeza, mis hermanos. Miren, mis hermanos, cómo están. Hay gente que hasta ahorita está, mis hermanos, despertando. Mis hermanos, cuando el Señor ha venido hablando, desde cuándo, mis hermanos, todo lo que se está moviendo a nivel mundial, mis hermanos, todas las cosas aberrantes, sucias, impuras, mis hermanos, que están haciendo el mismo pueblo de Dios, mis hermanos, haciéndose más a lo diabólico, haciéndose más a lo mundano, mis hermanos, imitando a las cosas mundanas, porque a la gente eso es lo que le llama la atención. Por eso en muchos lugares, mis hermanos, llena las iglesias. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque la gente le llama la atención. Oiga bien, lo que le llaman lo moderno, vivir actualizado, vivir en los tiempos. Dice, ¿cómo me voy a actualizar yo y voy a vivir en los tiempos, mis hermanos, de los cuales ahora el que está rigiendo, mis hermanos, en la tierra es el puro diablo, mis hermanos, es el que está llevando a la gente a controlarla, a hacerla que permanezca en el reino de él, pero nosotros no pertenecemos muchos al reino de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, permanecer en el reino de Dios. La palabra es hoy, mañana y siempre. Las enseñanzas de nuestro amado Rey, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos, todo eso lo tenemos que vivir tal y cual como está en la palabra, no aumentándole, no quitándole y no pensando que las cosas se hacen a mi modo, a mi manera, a mi gusto, como yo quiero, porque depende como usted está espiritualmente, es así como usted va entendiendo. Si usted a la medida que usted se va santificando, usted va a ir entendiendo y usted va a ir aborreciendo, oiga bien, porque las cosas se tienen que aborrecer, porque alguien que se deja llevar por cualquier viento, mis hermanos, o sea, cualquier cosa lo convence
es porque, mis hermanos, esa persona está en la carne y le va a gustar lo que el mundo le está ofreciendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar claros en la palabra de Dios, porque usted nos mira en un grande, que podíamos decir que tenemos un grande ejemplo, así como los apóstoles. Ellos, así como fueron formados, como lo que nuestro amado Jesucristo habló con ellos, les enseñó a ellos, los preparó para que fueran, les dijo ir y hacer discípulos, les dijo a las naciones. Entonces, mis hermanos, el Señor les encomendó una misión o una comisión, a ellos los mandó, ¿verdad? Entonces les dijo, ¿verdad? Vayan y, ¿verdad? Y les dijo, y enseñen. O sea, tenían que ellos enseñar, pero ellos no se fueron a moldar a las cosas, sino ellos no se fueron a hacerlo para quedar bien con la gente, sino que ellos fueron, mis hermanos, y cumplieron llevando la palabra. El que convence es el Espíritu de Dios, el que habla es el Espíritu Santo, así como en este momento el Espíritu Santo está hablando conforme a la necesidad de cada uno de los que hoy se conectaron, de los que están viendo también esta prédica a través de YouTube. Mis hermanos, Dios está hablando, entonces míralo como una forma de un rescate que Dios está mandando para su vida. Hoy el Señor le está diciendo, aquí te estoy dando la información, porque es la palabra de Dios la que yo estoy, mis hermanos, trasladándole a ustedes. No le estoy trasladando mis pensamientos ni mis sentimientos, no, que le estoy trasladando la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo hoy nos dice, mis hermanos, dice, oiga bien, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces tenemos tantos espíritus inmundos dentro de nosotros. Imagínense, y pretendemos venir y estar echando fuera. O mis hermanos, mucha gente atrevida que se pone a reprender porque mis hermanos a veces no tienen ni la menor idea, ni mis hermanos de saber qué es lo que están diciendo solo porque lo escuchan, mis hermanos, y a veces no escudriñan, no saben si aquellas palabras están bien dichas. Sabe que muchos están atados por las cosas que mis hermanos dicen. Miren cuánta gente a veces atando, mis hermanos, a los espíritus, ¿verdad? Mis hermanos, los espíritus se mandan fuera. Yo lo he predicado, se van a los abismos. Mis hermanos, no tiene usted que estarlos atando en su casa, porque entonces esos no se van a ir, eso se les ordena que se vayan, pero la boca de nosotros, mis hermanos, tiene que estar, mis hermanos, llena, oiga bien, de la presencia de Dios. Tiene que estar llena, mis hermanos, de la palabra de Dios. No puede, mis hermanos, una boca amarga o salir agua sucia y pretender que salga agua limpia de nosotros, que es la palabra de Dios, cuando nosotros la enviamos, porque somos así, mis hermanos, a lo que nos conviene lo hacemos, pero mis hermanos, simplemente a veces no queremos entregar esas áreas que hay en nuestro corazón. Entonces, Satanás no puede expulsar a Satanás. Amén. Entonces tenemos que tener muy claro eso, ¿verdad? Y a veces nosotros, mis hermanos, estamos siendo regidos por el reino de Satanás, a través, mis hermanos, nuestros deseos carnales, porque a veces, mis hermanos, los deseos solo son pensar en nosotros mismos, que yo quiero esto, que yo quiero el otro, que quiero alcanzar aquí, que quiero alcanzar allá. Mis hermanos, no entendemos eso, de que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer también ahora en Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Lo leemos en Reina Valera y luego en Internacional. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y revelando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica por todos los santos. Entonces, mire, vamos a leerlo desde el 15, sobre todo desde el 14. Estad pues, dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. O sea, aquí hay, mis hermanos, para poder yo llegar
a hacer ciertas cosas, aquí la Biblia me está hablando cómo tengo que estar yo. Amén. Si usted lo lee, también, mis hermanos, vamos a leerlo desde el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, oiga bien, porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, mire pues, quiero que vayamos, mis hermanos, de una forma bien ordenada. ¿Sabía usted que el enemigo, mis hermanos, él es bien ordenado? Y por eso él sí entiende, mis hermanos, el mundo espiritual. Y él, mis hermanos, mira jerarquías en las personas. Por eso hay gente que se pasará echando fuera demonios, espíritus, solo porque lo aprendió de otros y así va a estar, mis hermanos, y no va a pasar nada. Hay muchos lugares donde la gente solo oye palabrerío, pero mis hermanos, con ese palabrerío no pasa nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la gente va a tener situaciones en su vida que, oiga bien, que son cosas que solo la poderosa mano de Dios las puede arreglar. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando ahora y nos está sacando a la luz. Por si usted no había puesto atención, dice que nosotros tenemos lucha contra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga bien, hay príncipes, mis hermanos, en las tinieblas. Son gente, mis hermanos, que dirige a otros. Aquí podemos ver, mire, donde dice que ellos, mis hermanos, dirigen a las potestades, a gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, mis hermanos dicen que, mis hermanos, ¿de quién cree usted que está hablando de esos principados? Está hablando del mismo diablo. El diablo es el príncipe, dice, de este mundo, ¿sí o no? Él, mis hermanos, está gobernando a todos los que están en el mundo. O sea, si usted está en el mundo, si usted hace cosas del mundo, usted está siendo gobernado por él. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, él es el que está, mis hermanos, y él es el que gobierna. ¿Qué dice? Las potestades y, mis hermanos, también los gobernadores de las tinieblas. Entonces nosotros también tenemos que saber que hay potestades. O sea, mis hermanos, potestades es cuando alguien tiene un derecho y puede estar en aquel lugar, porque, mis hermanos, hay cosas que nosotros a veces, ¿verdad?, ignoramos. Mire, es como, mis hermanos, en un hogar donde no hay, el hogar no está en orden, no hay una regla. O sea, Dios dijo algo en su palabra, cómo tiene que ser, ¿verdad? Mire, si hay un varón que dice la palabra de Dios, que el varón, ¿verdad?, dice que se casa y, mis hermanos, se une a su esposa y se vuelven, ¿qué dice? Una sola carne. Entonces, mis hermanos, ahí si hay una unidad entre ellos dos y si se cumple lo que dice la palabra, que cómo tiene que, mis hermanos, ser el esposo, dice que amar a la esposa, como dice, ¿verdad? Cristo ama a la iglesia. Solo analice usted ahí, analice cómo tiene que ser el varón, mis hermanos, ¿verdad? Tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ha sido Cristo con nosotros, mis hermanos? Con la iglesia. Él ha tenido paciencia, mis hermanos. Él lo que quiere nada más, dice que tiene pensamientos nada más de bien, mis hermanos, para su iglesia. Él anhela la salvación de su iglesia. ¿Así será el esposo? Y ahí dice también en la palabra, la esposa tiene que estar sujeta al varón, pero el varón tiene que estar sujeto también a Cristo. Pero eso no quiere decir que si el varón no está sujeto a Cristo o la esposa viceversa, también las cosas, mis hermanos, no buscan a Dios, no creen en Dios, no confían en Dios, no hacen nada, mis hermanos, para el Señor. No quiere eso decir que la mujer va a andar haciendo lo que quiera, ni el hombre haciendo lo que quiera, mis hermanos, sino que nosotros tenemos que
venir y buscar, mis hermanos, la santidad. Venir y arrebatar las bendiciones, porque las bendiciones, mis hermanos, no van a llegar solo así. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si usted ve que un esposo no camina en pos de Dios, que mis hermanos, ay, yo quisiera y yo quisiera, o los hijos, mis hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Meterse más a servirle a Dios, pero mis hermanos, todo le cansa ya para el Señor si no tiene fuerzas, para el Señor si todo le duele, para el Señor todo le enferma, para el Señor, mis hermanos, no puede, pero mis hermanos, pero no vaya a ser que le digan de alguna otra cosa, porque para eso sí tiene energía, para eso sí tiene dinero, para eso sí tiene, ¿verdad? Para mis hermanos, saca las fuerzas de donde sean y dice hasta, ay, eso me caería bien, ay, sí, yo necesito, como decir, hacer aquello que la carne le está pidiendo, y por eso es su tristeza, por eso es su dolor, por eso es su confusión, por eso es todo lo que usted padece, por eso es todo lo que usted pasa. Entonces, mis hermanos, a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Como ese deseo, ese apetito de la palabra, lo tenemos para escuchar palabra de Dios, lo tenemos para servirle a Dios. No que mire, venimos a hacer las cosas a la casa de Dios sin ganas, sin fuerzas, porque es así como diciéndole a Dios, pero mira mi esfuerzo y todo lo que hago y no pasa nada. Mis hermanos, si andamos con ese pensamiento, entonces imagínense usted cuántos hombres, mis hermanos, aman a sus esposas, cuántas mujeres aman a sus esposos, mis hermanos, aunque tengan a veces cosas feas, pero ahí están con la esperanza en Dios de que van a ser cambiados, que van a ser transformados, no porque el varón se lo merezca, no porque la mujer se lo merezca, no porque el hijo se lo merezca, o no sé quién, por quién usted está clamando, está orando. Usted lo va a hacer porque usted es una persona, que usted tiene sabiduría, tiene entendimiento, usted es una persona que está sana, que usted tiene paz y que usted solo quiere el bien para los demás. Porque ¿cómo, mis hermanos, vamos a cumplir nosotros con ese mandato que Dios dijo? Vayan y vayan a ser discípulos a las naciones y vayan y prediquen, ¿verdad? A todos el evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿cómo yo voy a predicar de lo que yo no vivo en mi vida, en mi casa, si yo no doy el ejemplo? Todo, mis hermanos, es con el ejemplo. Yo no puedo decirle a alguien, haz esto, haz el otro. Y la gente, mis hermanos, les mantiene señalando, juzgando. Y a veces son las gentes que menos hacen nada, mis hermanos. Entonces, mire, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, mis hermanos, que en el reino de las tinieblas, mis hermanos, o el reino de Satanás, que es el mundo, mis hermanos, y también recuérdese que las potestades están en los aires, mis hermanos, los principados, mis hermanos, recuérdense que hablamos de 3 cielos que existen, donde está Dios, donde están mis hermanos, las esferas celestes, donde están mis hermanos, también ahí están las huestes y el cielo que usted y yo, ¿verdad? Miramos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero sabemos que ahí, mis hermanos, hay una lucha. Sabe que Dios puede, mis hermanos, en su corazón anhelar y desear que usted sea libre, que usted se levante. Pero como dice también la palabra de Dios, lo que tú desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si usted no se desata aquí en la tierra, usted no se desata de la maldad, de la iniquidad, de todo el pecado, de todas las mentiras, de todos los robos que usted ha hecho delante de Dios. Si usted todo lo mira así como cualquier cosa, como hay gente, mis hermanos, que anda como errante, ya va de un lado para el otro, no funciona en un lado y se va para otro y hace esto y hace el otro, pero mis hermanos, no va a funcionar porque usted no está funcionando en el reino de Dios. Y Dios nos está mandando a nosotros a funcionar en su reino. El que funciona en el reino de Dios no va a tener solo para un tiempo, va a tener para toda la vida. Pero aquel que no está funcionando en el reino de Dios es la gente que se mantiene miedosa de perder todo. Y por eso, mis hermanos, mire, hay momentos que toman malas decisiones. Ay, sí, para todo tienen, pero menos para las cosas de Dios. Mis hermanos, todo es así. ¿En dónde se está usted levantando? ¿Dónde usted quiere alimentarse? Ahí, mis hermanos, es donde usted tiene que, ¿verdad?, sacar aquella garra, podríamos decir, para arrebatar las cosas del reino. Entonces ya nos dimos cuenta aquí, ¿verdad? Entonces mire, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad y con las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que yo voy a resistir en el día malo? O sea, mis hermanos, esa es la mentira mis hermanos, de mucha gente, que a la cual, mis hermanos, no está preparada, no la preparan para estas luchas. Mire, la gente solo lo único que quiere oír es de que se le va a arreglar la economía, que Dios trae esto para ti, que Dios te va a dar esto a ti, que Dios te va a dar aquí, que Dios te va a dar allá. Yo no estoy fuera de eso, porque mis hermanos, yo sé lo que a mí me viene, lo que puede, mis hermanos, atraer yo a mi vida. Mis hermanos, mientras yo me mantenga en el reino de Dios tiene que haber de todo, mis hermanos, de todo lo que yo necesite. Amén. Pero lo principal tiene que ser lo espiritual. Pero ¿qué pasa con la gente, mis hermanos? Eso es lo único que quiere oír, pero que se prepare, porque mis hermanos, hay gente que esto no lo quiere oír. El ser preparado, mis hermanos, el saber de que yo tengo que estar preparado para que cuando vengan los días malos yo le pueda hacer frente a todo esto. Mis hermanos, a veces ahora en estos tiempos va a haber mucha gente que va a ser, mis hermanos, arrastrada por estos vientos. Al ver las situaciones, al ver, mis hermanos, cómo las cosas se van a venir abajo, a todos aquellos imperios, aquellas grandezas, aquellas donde la gente tiene puestas sus miradas y que todo se va a venir abajo. Mis hermanos, la gente se va a empezar a descontrolar. Es ahí donde la gente, mis hermanos, no se va a mantener firme, ¿verdad? Es ahí donde la gente, ¿por qué? Porque no está preparada, porque a la gente se le ha dicho que todo se le va a dar, que todo, que esto te viene, que viene el tiempo de no sé qué, que viene el tiempo de no sé cuánto, y le quieren poner nombres y quieren inventarse, mis hermanos, para tener contenta a la gente. Pero háblale a la gente fuerte, la gente no quiere oír, mis hermanos. Son pocos los que quieren oír. Amén. Entonces dice aquí: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Con qué se tiene que ceñir usted? Con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, como las verdades que estamos hoy oyendo a través de la palabra de Dios. Entonces dice aquí: y vestidos con la coraza de la justicia. O sea, tengo que estar revestido. ¿Seré justo yo, mis hermanos? ¿Cuánta gente, mis hermanos, cristiana es más injusta que un mundano allá afuera? Mis hermanos, hay gente re injusta con la casa de Dios, ¿me entiende? Mis hermanos, yo he conocido mundanos que son más, mis hermanos, especiales y mis hermanos tocados, a veces hasta hacer más cosas por la casa de Dios. ¿Sabía usted que yo conozco gente, mis hermanos? Gente de empresas, mis hermanos, grandes, mundialmente hablando, le puedo yo decir, ¿verdad? Que mis hermanos, que ellos dan sus diezmos a las iglesias porque ellos conocen, miren, eso no quiere decir que ellos, ¿verdad? Ellos por eso van a ser salvos, pero sus empresas se mantienen. Y no hay nadie en quien, mis hermanos, los pueda derribar ni los pueda botar. Son más inteligentes, mis hermanos, por eso dijo el Señor: los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esas son leyes, son, mis hermanos, cosas, mandatos que Dios dio a través de su palabra, que dijo: haces esto, va a pasar esto. Pero nosotros, mis hermanos, no solo inútiles. Cuando le hablo de inútiles, que no podemos hacer ni la obra de Dios con excelencia, porque no podemos decir: quizá en este momento yo no doy esto, no hago lo otro, porque en este momento no puedo, pero voy a hacer el trabajo con excelencia para el Señor. El Señor, mis hermanos, es el que abre la puerta para que usted pueda cumplir con sus leyes espirituales, y entonces los cielos van a estar abiertos para usted. Pero oímos y oímos y oímos y oímos y oímos la palabra y nos da igual. Entonces, mis hermanos, como le digo, somos siervos inútiles. Somos gente, mis hermanos, todavía criticadora, señaladora, mentirosa, engañosa. Y queremos tener, mis hermanos, nosotros poder
en el reino espiritual de las tinieblas. Porque recuérdense, sí existe un reino espiritual de las tinieblas. Ahí están, mis hermanos, ellos bien, mis hermanos, ellos están, como le dijera, bien ordenados, no como estamos nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, más mundanos que saber qué, porque no nos importa, mis hermanos, el estar desordenados. No puede, mis hermanos, haber orden. Por eso si vivimos conforme a la palabra, si Dios dijo, el marido tiene que ser así, de una sola mujer, dice. ¿Cómo tiene que ser el hombre? Dice que tiene que ser el que también, el que provee. Pero no porque usted, esposa, está oyendo, ay, sí, pues él es el que provee, pues yo aquí me quedo sentada y él es el que tiene que proveer, y si no provee, entonces Dios lo va a castigar, y Dios aquí, Dios allá, así como no, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si aquel varón no se para, usted se tiene que parar, ¿verdad? Pero usted no les tiene que ministrar eso mismo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero caminando, sacando usted también su hogar adelante, pero mis hermanos, y orando por aquel varón, porque yo no le estoy diciendo a usted cambie de persona y mire, ande con uno y con otro y así, igual el hombre, ¿verdad? Cambiando de mujer a cada rato, mis hermanos, como así están ahora en la iglesia, y ahí sí, ay, sí, es que fíjese que es así, que fíjese que es allá. Todo en la vida tiene solución. Cuando nosotros, mis hermanos, actuamos con un corazón, mis hermanos, para poder arreglar las situaciones, se arreglan, porque las situaciones no se van a arreglar para mis hermanos, para quedar bien con nadie. Vamos a arreglarlas para quedar bien con Dios, y es lo único que nos tiene que interesar. Y yo le voy a decir, si usted queda bien con Dios, usted va a tener beneficios, va a tener, mis hermanos, aquel hogar que usted, ¿verdad? Siempre ha anhelado tener. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esas son nuestras luchas día con día, son nuestras situaciones día con día. Pero si usted no conoce el mundo espiritual de las tinieblas, usted va a actuar como, mis hermanos, una persona que está atada a las tinieblas, no atada a la vid verdadera, que es nuestro amado Jesucristo de la gloria. Amén. Y siempre las cosas de Dios van a estar en contra, mis hermanos. No se puede nosotros tener poder de Dios, porque es el poder de Dios el que deshace todas las obras de maldad, todas las obras de las tinieblas. Es el gran poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo. Pero si yo no estoy unida a nuestro amado Jesucristo, yo no estoy ceñida de la verdad, que es la palabra de Dios, yo soy gente injusta, como le digo, somos injustos con Dios, somos injustos con los demás. Mire, muchos no tenemos agradecimiento, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros tenemos que recordar cuando a usted le han tendido la mano, cuando usted quizá no podía hacer nada, usted solo. No, de eso ni nos acordamos, mis hermanos. Somos gente injusta y queremos tener poder en el mundo de las tinieblas. Yo voy a orar de esta manera, dicen, yo voy a decir esto. Oí a un predicador, a una predicadora que dijo esto, y hasta mis hermanos hasta no tienen ni pena ni vergüenza de decírselo a su mismo pastor. Viera que oí a un pastor, a una pastora, como dándole a entender a uno, ¿verdad? Ellos sí declaran esto, declaran el otro sobre uno, y ustedes que son nuestros pastores, que ahí vamos a hacerles el favor a la iglesia, ustedes no declaran nada por uno. Ay, si deberían de ministrar más, deberían de hablar más de las grandezas de Dios, porque para la gente las grandezas de Dios solo es que le digan que todo le va a venir así nada más de la nada, aunque tenga malos comportamientos, aunque sea la persona más, mis hermanos, mentirosa y engañosa, tacaña, de todo. Mis hermanos, eso no puede ser. Eso no puede ser. Amén. Porque aquí la palabra de Dios nos está hablando, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de la justicia y calzados con los pies con prestos al evangelio de la paz. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Calzados, dicen, nuestros pies con el presto del evangelio. O sea, mis hermanos, nosotros tenemos que tener esos pies ligeros, pero para enseñarle a los demás, preparándome yo para poderles enseñar a los demás. Pero mis hermanos, apenas, mis hermanos, aguanto con mi propia carga de la vida, y mis hermanos que voy a cargar con las cosas de la demás gente. Todo me molesta, todo, mis hermanos, me molesta, me enoja. Entonces, ¿cómo? Nosotros queremos tener, pero sí queremos tener acceso, mis hermanos, a las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire con qué va a apagar usted los dardos del enemigo, mis hermanos. ¿Cómo los va a apagar usted? Teniendo fe. Fe. Mis hermanos, si mucha gente hiciera cosas extraordinarias en su vida, de decir, yo no voy a permitir que el enemigo me robe mis bendiciones. Yo he creído en Dios y confío en Dios, y yo tengo fe de que esto va a suceder. Pero a veces la fe que tienen solo es una fe fingida, porque solo cuando ven las cosas, mis hermanos, que están caminando bien, ahí tienen fe, porque quieren que Dios les mande señales, si esto se va a dar o no se va a dar. Y si las cosas, mis hermanos, a veces las miran mal, no, esa no es fe. Fe, mis hermanos, es hasta que usted haga, como le decía, cosas extraordinarias. Ay, Dios, mis hermanos, ¿qué le voy a decir yo? Que va a haber gente, mis hermanos, que a veces para tener billete para celebrar un cumpleaños, así digamos, hay gente que, mis hermanos, se quiere hacer unas grandes quinceañeras, unas grandes cosas que para el día de no sé qué hacer no sé qué. Para eso sí hay. Pero para el Señor lo que me sobre, ahí le doy. Y si no doy es porque el Señor sabe. Y no es que yo le esté diciendo a usted que usted tiene que dar, porque eso tiene que nacer. Solo le estoy hablando de que a veces queremos, ¿verdad?, tener influencia en el mundo espiritual. Y quiere venimos y espíritu de escasez, te vas. Reprendo, dice, a ese espíritu. ¿Cuál, mis hermanos, se va a ir? No se va a ir. No se va a ir. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si yo siembro frijoles, no voy a esperar que me vengan maíz, ¿verdad? O sea, mis hermanos, todo depende de su siembra, así va a ser su cosecha. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice en el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, además de que yo tengo que estar orando en todo tiempo, tengo que llevar, ¿cómo dice? O sea, si está, mis hermanos, aquí donde dice que mis hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, poderes de las tinieblas. Todo eso, mis hermanos, ¿cómo tiene usted que llegar con Dios? Con súplica. ¿Cuándo es cuando una persona suplica? Cuando una persona, mis hermanos, reconoce que está mal. No solo, ay sí, que Dios tenga misericordia. Ay sí, sabemos que somos carnales y sabemos que somos, y siempre la carnalidad ahí, mis hermanos. Mira, yo me he podido dar cuenta, mis hermanos, a veces hay siervos de Dios que cuentan sus historias de las cosas que han vivido, las cosas que han pasado, pero gloria a Dios porque han salido con triunfos, ¿verdad? Y glorias y victorias. Porque, mis hermanos, pero hay gente, mis hermanos, que se alegra del mal que han pasado. Y piensan que porque ellos no han pasado por esa situación es porque, mis hermanos, ¿saben por qué no lo han pasado? Porque nunca han hecho nada para Dios. Solo han hecho cositas para recibir algo a cambio. Con eso se van a quedar. Pero, mis hermanos, jamás van a poder entrar a pelear las batallas del mundo, mis hermanos, de las tinieblas. Ahí se van a quedar. Y ¿sabe qué es lo peor? Engañados van a quedar, porque en los tiempos donde necesiten sacar la garra, no la van a poder sacar. Porque hay tiempo para todo y hay un tiempo que Dios nos da. Amén. Vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Dice la palabra de Dios, lo leo en versión internacional. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte y
del extremo norte y en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro y a lo más profundo de la fosa. Así como el diablo, mis hermanos, pensó y dijo esto, mis hermanos, ahí va a seguir pensando, pero Cristo venció y venció a toda potestad. Así va a vencer, así el Señor, mis hermanos, le va a demostrar a todos aquellos altivos, a todos aquellos que creen que porque nada ha sucedido, nada ha pasado, aunque tengan esos comportamientos ahí, mis hermanos, va a llegar momentos donde van a tener una necesidad tan grande de Dios que hay cosas, mis hermanos, que lastimosamente nosotros, mis hermanos, aunque así nos deshagamos delante de Dios después, cuando Dios, mis hermanos, ya ni siquiera nos va a querer ver de cerca, mis hermanos, no lo vamos a poder hacer. Solamente si Dios decide hacerlo, lo va a hacer, y si no, no. Amén. El Señor es el que pesa, el Señor es el que conoce los corazones y el Señor sabe si a veces solo por interés nos acercamos a Él o nos acercamos verdaderamente de corazón. Yo le pido a Dios y le clamo a Dios y le pido tanto a Dios y lo declaro a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales, que se levante gente, mis hermanos, amadora, pero de Dios, que ya no esté esperando mis hermanos, las cosas solo, mis hermanos, materiales, sino que anhele tanto, mis hermanos, ser un adorador en espíritu y en verdad. Eso es lo que yo le clamo a Dios y sé que lo voy a ver, porque mis hermanos, tal vez no serán grandes las cantidades, porque la palabra misma lo dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, pero yo he de ver, mis hermanos, porque yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos vamos a levantar un ejército numeroso de gente, mis hermanos, que va a marchar, mis hermanos, como soldados de Dios, peleando la batalla, arrebatando, mis hermanos, le podría decir las bendiciones espirituales, mis hermanos, porque es lo más importante, arrebatar las bendiciones que vienen de parte de nuestro Señor para hacerle frente al enemigo y para, mis hermanos, para esos días malos de los cuales la palabra está hablando y que nos está hablando desde tiempos antiguos, mis hermanos, que vienen los momentos, el tiempo está llegando, el tiempo se está acercando, pero muchos por andar en sus propias maldades, mis hermanos, ni siquiera están apercibidos de lo que, mis hermanos, ya está aconteciendo, de por dónde está ya la situación. Mis hermanos, ya no estamos, oiga bien, en los tiempos de dolores. Ya, mis hermanos, están pasando. Ahorita es el tiempo donde todo está saliendo ya a la luz. Mire, todas las aberraciones, mis hermanos, todo se está haciendo ya hacia, podríamos decir, a la luz. Salió ya todas las aberraciones, que oiga bien, que muchos, si no han clamado, no han orado, ni siquiera, mis hermanos, les da igual todo lo que está sucediendo. Mis hermanos, tristemente van a ser arrastrados por todas esas situaciones, porque para eso, mis hermanos, el mundo espiritual se levanta, mis hermanos, tienen derechos legales y ellos, mis hermanos, van a andar en los aires, en la noche, en el día, mis hermanos, ellos van a andar haciendo de las suyas y viendo, mis hermanos, quién está con descuido, que está todo raquítico espiritualmente, y ahí, mis hermanos, ellos van a posar y como se va a cumplir la palabra aquello de donde dice que, mis hermanos, que lo poco que aquellos tienen, mis hermanos, por no haber trabajado para el reino de Dios, que se le quite, dice que se le dé más al que ya tiene más. Amén, porque el que tiene, mis hermanos, en el mundo espiritual, mis hermanos, el que conoce el mundo espiritual de las tinieblas, mis hermanos, a ese es el que el Señor le va a dar más poder todavía. Entonces, pueblo de Dios, el Señor nos está hablando para que nos preparemos, no para que nos quedemos tirados. Amén. Entonces aquí está hablando y dice el Señor: mire cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte y del monte de los dioses. Tal vez usted nunca ha dicho eso, pero con sus actitudes usted lo está diciendo. No pasa nada, aquí estoy y sigo siendo igual y sigo
riéndome y sigo siendo una persona malagradecida. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahora en Daniel 10, 12, 13. Mire lo que dice la palabra de Dios, ahí vamos a ir ya terminando. En Daniel, mire lo que dice en Daniel 10, 12 y 13. Daniel 10, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer en Reina Valera. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Hasta cuándo? Desde donde el Señor ya venía escuchando su oración, aunque Daniel todavía no tenía respuesta, pero dice, desde cuando dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuándo van a ser oídas mis palabras? Cuando yo decida entender, así como usted ahorita, ¿verdad? No está argumentando, no está molesto, sino que usted quiere entender, ¿verdad? Y también usted se humilla. Dios está hablando, yo me humillo, ¿verdad? No me enaltezco. Entonces dice aquí, entonces me dijo Daniel, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A causa de qué? De tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces, mire, a veces estamos pidiendo al Señor una respuesta, pero sabe que, mis hermanos, hay príncipes que se oponen porque tienen derecho legal. A eso es lo que estamos aquí. Pero oiga bien, ¿qué dice aquí, mis hermanos? Pero vino, ¿qué dice? Miguel es el que, mis hermanos, pelea las batallas por nosotros, el arcángel Miguel. Entonces, mis hermanos, dice, vino Miguel y me ayudó y por eso pude venir. O sea, mis hermanos, que ahí todavía no se había roto, todavía, como podríamos decir, ¿verdad? La maldición en la cual mucha gente está. Entonces, mis hermanos, pero aquí si nos damos cuenta, dice que Miguel, o sea, es cuando Dios en su misericordia, en su amor, nos habla a través de la palabra, así como Dios nos está hablando ahora y Dios nos está diciendo, porque yo sé que Dios está cansado de tantas rebeldías nuestras, que por la cual nosotros estamos viviendo y pasando lo que estamos pasando, pero en su misericordia el Señor nos está mandando ayuda y nos está diciendo qué hacer, no porque usted quizá ya haya cambiado, quizá usted todavía está argumentando, todavía usted ahí está, mis hermanos, porque cuánta información Dios nos ha dado y nos hemos rebelado contra la palabra de Dios porque seguimos siendo iguales. Entonces, mis hermanos, ahorita, aquí que le dijo, mis hermanos, el ángel a Daniel, le dice, vino Miguel y me ayudó, pero yo, le dijo, tengo que regresar con el rey de Persia. O sea, mis hermanos, él tenía que ir, mis hermanos, a ese pleito. ¿Cuándo, mis hermanos, el Señor manda a pelear la batalla por nosotros? ¿O cuando Él pelea la batalla por nosotros? Cuando nosotros, mis hermanos, reconocemos delante de Él nuestro pecado. Oiga bien, no solo, ay, que sí, que por mis ancestros, ay, que sí, que por mi papá, que por mi mamá. Va de culpar a la mamá y al papá y no nos damos cuenta lo que nosotros hacemos. Entonces, mis hermanos, ahí dice, mis hermanos, si usted lee la oración de Daniel, cómo él oró, porque Daniel hizo una oración donde él pidió perdón. Y sabe que Daniel nunca llegó, Señor, perdona al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué esa era esa oración que estaba haciendo Daniel? Porque, mis hermanos, ya habían pasado los 400 años en los cuales el pueblo de Dios tenía que estar en cautiverio. Tenía, mis hermanos, porque ellos habían sido prisioneros y estaban en cautiverio en Babilonia. Entonces ellos ahí, mis hermanos, ahí seguían.
Entonces Daniel se acordó, mis hermanos, que el tiempo ya se había terminado, el tiempo que Dios había dicho. Entonces él vino y él se puso como un intercesor, él se puso a la brecha, él llegó y él abogó, mis hermanos, porque él sabía que si ellos todavía estaban así, era porque mis hermanos no habían reconocido, ni aún estando en cautiverio, ni aún estando bajo, mis hermanos, un yugo, ¿verdad? Donde ellos estaban siendo tratados como esclavos, mis hermanos, porque así está la gente a veces bajo un yugo, yo no sé de qué problema, quizá familiar, quizá, mis hermanos, económico, o mis hermanos de enfermedad, yo no sé cuál será el yugo, pero mis hermanos tenemos que salir de eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tener energía, para tener poder, para tener, mis hermanos, para poder nosotros trabajar en la obra de Dios. Para eso pida usted salud, para eso pida usted recursos, para eso pida usted todo que sea regido para, mis hermanos, servirle, mis hermanos, y honrar a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasaba aquí? Entonces vino Daniel y él clamó y él oró, pero si se da cuenta, mire lo que aquí le dijo el ángel. No podía venirle y se pasé 21 días, dice él ahí. Mire, si seguimos leyendo, he venido para hacerte saber que ha de venir, dice, a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido, pero he aquí con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que está delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, mis hermanos, aquí no solo era el príncipe de Persia, sino que también el de Grecia. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que hay principados, hay potestades. Si usted se pone a indagar, mis hermanos, ¿qué es lo que se mueve en ese espíritu de Persia, de Grecia? Mis hermanos, eso le queda a usted para que usted lo indague, porque aquí ya el tiempo, de verdad, ya se nos llegó, porque, verdad, de terminar la prédica. Pero eso le queda a usted, indáguelo. Y usted diga, Señor, si hoy el Señor nos habló es porque eso está en nosotros. Si usted está pasando una situación, usted está bajo yugo, bajo esclavitud. Mis hermanos, por eso el pueblo de Dios no podía ser libre hasta que Daniel se puso a la brecha. Pero ¿quién era Daniel? También escudriñe quién era Daniel. Daniel, mis hermanos, era un hombre apartado de todo mal. Mis hermanos, este hombre, mis hermanos, dio ejemplo. Él no se dejó comprar por nada, así como nosotros, mis hermanos, nos hemos dejado comprar por cualquier cosa, ¿verdad? O sea, mis hermanos, nosotros, ¿cómo somos delante de Dios? Somos injustos, pero sí queremos que todo se arregle, que mis hijos estén bien. Oiga bien, es el tiempo que Dios le está dando para levantar a su familia. Ese tiempo se puede ir si usted, mi hermano, le voy a decir algo, no analiza en su vida y también, mis hermanos, no hace lo que Dios le está mandando a hacer. Amén. Arrebate las bendiciones del reino. Así que le damos gracias a nuestro Señor por esta poderosa palabra y bendecimos su santo nombre y declaramos que la sangre de Cristo viene a nuestras conciencias y que la sangre de Cristo, mis hermanos, nos limpia, ¿verdad? Este cuerpo, alma y espíritu, mis hermanos, para que podamos tener deseos de servirle y de buscar a Dios. Porque oiga bien, si usted no se mantiene unido a Dios, esas fuerzas, esto, mis hermanos, el aliento, así como decía Daniel, que ya no tenía, mis hermanos, usted va a ser fortalecido si usted al Señor le dice, Señor, yo me comprometo, porque recuérdese que el que va a pelear la batalla no es usted,
en nuestro amado Rey por usted. Amén. Que el Dios Todopoderoso de los ejércitos vaya delante de usted para pelear esas batallas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo lo bendigo con toda clase de bendiciones. Le pido al Altísimo Dios Todopoderoso que tenga compasión y misericordia de nosotros los que hemos escuchado esta poderosa palabra, para que Él nos dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para poder llegar, mis hermanos, a la conclusión exacta de dónde y de qué manera le hemos fallado a nuestro Señor. Y deje de estarse quejando. Deje de ser una persona quejista. Fortalezcase en el Señor y levántese en el Señor y haga lo que Dios dice a través de su palabra. Bendiciones de lo alto. Recuérdese que hoy a las 8 de la noche otro poderoso tema para edificación y bendición de nuestras vidas. Y asimismo, mis hermanos, le damos gracias a Dios por ese canal también de YouTube, ¿verdad? Donde también muchos nos están escuchando. Envíen la palabra. Mis hermanos, trabajemos juntos. Vaya y cumpla con el mandato de Dios, ir y hacer discípulos a las naciones. Yo le bendigo en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Y recuérdese que el día viernes también, a la misma hora, ahí estamos apareciendo, ¿verdad? En esta página de Facebook y por el canal de YouTube. Y asimismo, mis hermanos, recuérdense que el día domingo también tenemos palabra de poder a las 11:30. Ahí está apareciendo en la prédica, mis hermanos, para que todos puedan escucharla y puedan ser edificados usted y su familia. Bendiciones.